El 8 de marzo del año 2014, operado por un Boeing 777 en la que viajaban 239 personas a bordo, despegó desde el aeropuerto de Kuala Lumpur, Malasia, con destino Pekín, China. Alrededor de una hora después de su despegue, el vuelo 370 de la compañía Malaysia Airlines desapareció de todos los radares de control. Como suele suceder a veces, quizás creyeron que podría tratarse de alguna falla técnica del avión, pero tras varias horas de espera, se confirmó que el vuelo de Malaysia Airlines le había ocurrido algo más. Desde aquella fecha apenas se han conseguido recolectar algunos restos del avión que fueron hallados en diversas ubicaciones de la costa de África. Hasta la fecha, ninguno de los 239 pasajeros que iban a bordo fueron encontrados. Todo da origen el 8 de marzo, exactamente a las 12:42 de la noche, cuando el vuelo 370 despegó del aeropuerto de Kuala Lumpur. El capitán de la aeronave era Zaharie Ahmad Shah, de 53 años de edad. Era uno de los pilotos más expertos de la compañía Malasia. Su copiloto en aquel viaje era Farik Hamid, un joven primer oficial quien se encontraba en el último vuelo de entrenamiento. La mayoría de los 227 pasajeros, a los que hay que sumarle los 12 miembros de la tripulación, eran ciudadanos chinos. El vuelo MH370 tuvo su última comunicación con el mundo unos 10 minutos después de la 1 AM. El avión debía contactarse con el centro de controles de Ho Chi Minh, localizado en Vietnam, cuyo espacio aéreo estaba por ingresar. El tono de voz del capitán Zaharie era normal y tranquilo. Pocos segundos después, el avión desapareció por completo de los radares de Malasia. En Kuala Lumpur, nadie se dio cuenta de la desaparición, mientras que sí lo habían notado en Ho Chi Minh. Intentaron comunicarse con dicha aeronave, pero jamás recibieron respuesta. Debido a ciertas fallas en la comunicación y errores en la gestión de la emergencia, las operaciones de búsqueda comenzaron recién 5 horas más tarde. En un primer momento, la búsqueda se centró en la zona del Mar Chino meridional entre Vietnam y Malasia. Hubieron señales de diversas variaciones en el radar, que revelaron que el vuelo MH370 había girado en dirección suroeste, minutos después de la última comunicación con la torre de control en Kuala Lumpur. A partir de esta información, se desataron todo tipo de teorías e hipótesis. En los días siguientes al suceso, se descubrió que el avión se había contactado alrededor de 7 veces con un satélite geoestacionario, es decir, que permanece inmóvil sobre un determinado punto del mundo. Los diversos contactos sobre el Océano Índico se habían extendido durante más de 6 horas. Dichos contactos permitieron establecer una línea de recorrido que iba desde Asia Central hasta la Antártida. Todos estos datos permitieron definir una zona en la que el avión podría haberse estrellado. Cierta información, revelada por el diario Wall Street Journal, comenzó a sembrar dudas sobre la confiabilidad de la investigación llevada a cabo por Malasia y desató muchas sospechas acerca de algún intento de encubrimiento. Unos pocos restos fueron hallados en la costa de África, en la isla Reunión, Madagascar y Mozambique. 2/3 de los restos fueron encontrados por Blaine Gibson, quien durante los últimos 5 años le ha dedicado todo su tiempo en buscar e investigar nuevas pistas referentes al vuelo 370. Ha explorado toda la costa de África y el sudeste asiático, convirtiéndose así en uno de los mayores expertos sobre la desaparición de la aeronave, y quien fue una de las fuentes claves de la investigación de The Atlantic. Hasta la fecha, se realizaron 3 investigaciones oficiales sobre el vuelo. La primera estuvo liderada por Australia, que involucró a una red internacional de países, aviones y barcos. Además de eso, contó con la ayuda de un grupo de investigadores independientes.
La búsqueda duró 3 años y costó alrededor de $160 millones, pero no dio ningún resultado. La empresa privada estadounidense Ocean Infinity reanudó las búsquedas a principios del año 2018. Realizó dicha investigación sin nada a cambio, simplemente para poder aportar y ayudar en el caso. Tras un extenso análisis del lecho marino, con la ayuda de diversos drones de última generación, abandonó el proyecto sin aportar datos. La otra investigación fue llevada a cabo por Malasia, la cual se centró básicamente en los pasajeros y la tripulación. Dicha investigación fue muy criticada por algunos expertos independientes, porque supuestamente se intentó esconder información sobre el piloto y capitán del vuelo Saharie. La tercera investigación buscó individualizar las causas del accidente y se logró hallar como responsables a la Agencia de Aviación de Vietnam y también a los controladores de Kuala Lumpur. Los expertos internacionales denunciaron la interferencia del gobierno malasio. Según ellos, intentaban proteger a ciertos objetivos considerados estratégicos, como la misma compañía o el piloto. Desde el día de los hechos se mezclaron diversas hipótesis. Una de ellas es que se cree que fue un accidente provocado intencionalmente. La ruta que siguió el avión no pudo haber sido provocada por un error humano o una falla técnica. Es algo imposible de que alguien tomara el control del avión sin ingresar a la cabina o que ambos pilotos estuvieran de acuerdo. Quien fuese que iba manejando en ese momento el avión consiguió desconectar el piloto automático. Según teorías de varios expertos del tema, dicen que el avión tomó cuota después de desaparecer de los radares, superando los 12.000 metros. Es decir, si el ascenso de un avión es de forma gradual, los pasajeros lo sabrían, y en ese caso la única señal sería la aparición de las máscaras de oxígeno. Sin embargo, las máscaras están diseñadas para durar unos 15 minutos, siendo que los pasajeros del MH370 habrían quedado inconscientes y luego habrían muerto. Esto explicaría por qué mientras se desataba la tragedia no hubo pedidos de ayuda, ni mensajes de adiós, ni mucho menos intentos de llamados de emergencia que fracasaron al intentar contactarse. Por otra parte, en la cabina de los pilotos hay máscaras que garantizan oxígeno durante horas, por lo que también explicaría cómo Saharie pudo haber eliminado al copiloto y lograr pilotear el avión durante horas. En ese momento, en teoría, estarían entrando en cielos de Penang, Malasia, ciudad de origen del capitán y en donde se encuentra una base militar que indicó haber señalado la presencia del avión. Existe una hipótesis de un supuesto secuestro que básicamente quedó descartada porque debería haber ocurrido en tan solo pocos minutos, ya que en ese caso cualquier pasajero o algún miembro de la tripulación podría haber lanzado la voz de alarma que habían sido víctima de un secuestro. Además de eso, ningún grupo reivindicó el hecho. Como claro sospechoso, siempre se apunta a Zaharie Ahmad Zahaj, quien confirmaría la hipótesis de varios especialistas, que habrían asegurado que la desaparición del MH370 fue llanamente un suicidio y un asesinato masivo premeditado. Según algunas investigaciones de The Atlantic, el propio comportamiento de las autoridades malasias reforzarían esta hipótesis. Los primeros informes describen al capitán como un tranquilo padre de familia, pero investigaciones posteriores revelaron aspectos oscuros de su vida privada. Según The Atlantic, el gobierno de Malasia quería ocultar que uno de sus pilotos más experimentados de su aerolínea de bandera había causado una masacre. Según algunas fuentes, amigos y conocidos de Zaharie descubrieron que su esposa lo había dejado tiempo antes al incidente. Pasaba mucho tiempo solo, mantenía una relación con una mujer casada y estaba obsesionado con 2 modelos que había encontrado en las redes sociales. Según varios investigadores, es posible que Zaharie sufriera una excesiva depresión,
por lo que lo llevó a cometer semejante acto suicida. Incluso cabe resaltar que uno de sus mejores amigos lo dijo de manera convencido a distintos medios, que él estaba seguro que Zaharie fue el único responsable. Además de todo eso, un peritaje sobre un simulador de vuelo usado por Zaharie reveló que habría estado ensayando una ruta muy parecida a la que hizo con el vuelo MH370. Según para muchos, era un claro indicio de lo que iba a ocurrir. Lo cierto es que a estas alturas, poder hallar la caja negra o restos del avión difícilmente podría ayudar a esclarecer lo que realmente pasó. Un informe de The Atlantic afirma que es más probable y seguro conseguir información oculta en alguna oficina de la policía y de las autoridades de Malasia. Es considerado como el mayor misterio en la historia de la aviación, siendo que más de 5 años después, la extraña desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines sigue generando múltiples versiones al respecto, desde un accidente generado por motivos desconocidos hasta un secuestro o un ataque terrorista. Si tenés alguna sugerencia sobre algún caso que quieras que hable en un próximo video, no dudes en dejármelo aquí debajo en los comentarios. Si te gustó el video, deja tu like, compartilo y muy importante, suscríbete para no perderte ninguno de los videos.